A partir del 1 de julio, cualquier persona que entre al estado de Iowa, luego de que se le haya negado el ingreso o se le haya deportado a Estados Unidos, pues va a estar cometiendo un delito estatal. Un delito estatal. Esto debido a una nueva ley promulgada por la gobernadora de ese estado. Así, Iowa se suma a otros estados republicanos que acusan al presidente Joe Biden de incumplir la ley migratoria federal. Vamos a analizar este tema y para eso se une a la conversación la gerente de campañas nacionales de Alianza Américas, Yanira Arias. Yanira, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Luis Carlos, un placer estar contigo. Gracias por darnos unos minutos. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esta ley para los migrantes, para la comunidad hispana? Bueno, las primeras consecuencias van a ser para las personas contribuyentes y quienes votaron para la gobernadora, porque esto va a implicar millones de dólares si se llega a implementar el 1 de julio, si no se detiene por medio de una corte. El Estado va a necesitar dedicar mucho dinero para implementarla. Igualmente, los departamentos de policía no tienen ni el entrenamiento, staff necesario para poder cumplir con una misión que no le compete. Ahora, con la comunidad inmigrante, para ir a tu pregunta, definitivamente esto genera mayor incertidumbre, entendiendo que la comunidad inmigrante es grande en el estado de Iowa comparado a la poblacional, ¿verdad? Con otros estados que se encuentran tanto en el área de la manufactura, de servicios, alojamiento, en el comercio minorista, todas estas áreas de negocios también van a sentir el impacto, no solo las personas inmigrantes, de implementarse esta ley. ¿Cuál es el riesgo de la implementación de esta ley? ¿Cuál es el mayor riesgo que tiene la implementación de esta ley? En este momento, continuar dividiendo a las poblaciones y poniendo en la mesa un discurso que realmente no va a solucionar lo que el gobierno federal debe de hacer, tanto en el Congreso como el Ejecutivo, de darle una solución justa al tema migratorio. Y eso nos pone en el debate político, que es la argumentación de los gobernadores republicanos que están diciendo que tienen que actuar ante la omisión del gobierno federal en la frontera. ¿Qué piensas de esa argumentación republicana? Es un argumento electoral, porque lo que estamos viendo son estados que definitivamente cuando Donald Trump oficialmente sea un candidato, van a presentarle los argumentos para que las audiencias que van a apoyar a Donald Trump entiendan que estos estados también están empujando la agenda que corresponde a lo que el potencial candidato presidencial quiera implementar como parte de su ciclo presidencial. Ahora, también llegamos acá por la posición de la Casa Blanca respecto al tema migratorio. ¿Cómo lo calificas tú? Definitivamente la administración Biden se ha quedado extremadamente corto en atender el tema migratorio. No es el único presidente, también su predecesor y equipo, Obama, Clinton, igualmente se quedaron cortos en el tema migratorio. Sí. No han abordado con todos los sectores la necesidad de identificar cuáles son las respuestas, de manera de que ponerle solo a Biden no creo que debe de ser el enfoque en este momento, sino más bien a los dos partidos. Y que definitivamente sí, Biden está en la casa en este momento, pero le compete a todos los sectores, el Congreso, la Casa Blanca, a tratar de encontrar una respuesta. Una respuesta. Caso muy polémico el que está viviendo en este momento Iowa y lo que están viviendo otros estados republicanos en lo que tiene que ver con la ley migratoria. Muchísimas gracias, Yanira, por darnos algunos minutos. Eres muy amable, muy gentil. Gracias. Gracias, buenas noches. Vamos a continuar hablando sobre este tema con nuestros panelistas porque, fíjese, una nueva encuesta de Axios Ipsos muestra que el 42% de los latinos encuestados está a favor de construir un muro cerca a la frontera sur, mientras que el 38% está a favor de devolver a los migrantes indocumentados a sus países de origen. 38%, número alto. ¿Qué piensas sobre esto? Yo creo que lo que estamos viendo es un grupo de latinos que está reaccionando a la retórica antiinmigrante que estamos viendo en las noticias en estados como Texas, en la Florida, Iowa y muchos otros que están replicando diferentes leyes muy parecidas a la SB4 en Texas. Estamos viendo que tal vez no le funcionó esta retórica antiinmigrante a Donald Trump en el 2016, pero que ahora sí le está funcionando, porque tal vez no es la mayoría de los latinos, pero es un número que subió 10 puntos de 28
22% en el 2021, obviamente ha subido y es preocupante cuando lo que estamos viendo es que sí tenemos en la frontera una crisis, nadie lo está negando. Sin embargo, lo que estamos viendo aparte de la crisis es crímenes que son muy pocas personas que están cometiendo, y estamos viendo que agarran un caso, lo distribuyen en las redes sociales, los ponen luego en las noticias y hacen que la percepción sea de que el migrante está viniendo a los Estados Unidos a delinquir, cuando es todo lo contrario. No es un sentimiento anti-inmigrante. Es muy importante separar lo que es ser anti-inmigrante y lo que es estar en contra de la inmigración ilegal o irregular, que ese es el caso de muchos de nosotros, independientemente seas latino o no. Es sentido común. Queremos personas que vengan a este país no tan solo a contribuir, sino también a seguir las leyes estipuladas y que hagan todo de una forma ordenada, lo cual no vemos ninguno de los dos aspectos siendo cumplidos por las personas que están llegando ahorita, que están dirigiéndose a Nueva York, a la ciudad de Nueva York y a Chicago. Y obviamente este es el problema también que vemos del lado demócrata, que se molestan que las personas tengan la capacidad intelectual de pensar por sí mismos y de llegar a las conclusiones independientes, de decir, ¿sabes qué? No me gusta lo que está pasando en la frontera. Y eso no te hace ni te convierte en una persona racista ni antiinmigrante, te hace una persona de sentido común, que ni tú tampoco quieres ver una persona que venga a tu casa, se aparezca y diga, voy a entrar a tu casa sin mi permiso. Eso no está sucediendo. Eso no está sucediendo con los migrantes que están llegando, Bianca, por favor. Es exactamente lo que está pasando. No está sucediendo. Heidi, Bueno, pero es una metáfora, te la presento a ti si quieres. Te pregunto a ti, Heidi, ¿tú permitirías que una persona llegara a tu casa y sin anunciarse simplemente entre a tu casa sin su permiso? Eso no está sucediendo. Heidi dice que gran parte de esto, y corrígeme si estoy mal, que gran parte de que los hispanos y este número amplio de hispanos esté rechazando esto de la migración es porque la narrativa republicana ha venido ganando y les está lavando el cerebro. Esa última parte es mía. Pero que están respondiendo a una narrativa construida. ¿Qué te parece eso? Que la gente está dejándose convencer de una narrativa y por eso piensa de la manera en que está pensando. Que es problemático. En todo caso, están intentando los demócratas o los progresistas de lavarle el cerebro a todos los latinos, haciéndoles pensar que deben de sentirse culpables por estar en contra de la criminalidad y de los delincuentes que sí han cruzado la frontera pidiendo asilo en las ciudades para luego, asimismo, echarse por el trasero, por ponerlo de una forma coloquial, todas las leyes que sí estipulan que si vas a estar en este país que estás pidiendo asilo, entonces tienes que, uno, tener un caso creíble, y segundo, que también respetes a las personas que están a tu alrededor. ¿Quién decide si el caso es creíble? ¿Quién decide si yo voy a la frontera y me presento? ¿Quién decide si mi caso es creíble? Las autoridades estadounidenses son las que deciden, no la persona que está pidiendo el asilo. Y yo creo que también tenemos que contar con el hecho de que el 65% de los latinos lo que quiere es que las personas que están intentando buscar un camino a la ciudadanía, que llevan años aquí, que por favor les den ese camino a la ciudadanía, de la misma manera que el 59% cree que si la persona tiene un caso de asilo, que se le permita entrar al país, porque la realidad es que la mayoría no está cometiendo crímenes como lo dicen los republicanos. Pero si hay casos, y uno creo que es de más. ¿Qué piensas, Heidi, de los hispanos que no son víctimas, y es, comillas, víctimas, supuestas víctimas de la narrativa republicana, sino que legítimamente piensan que debería haber más leyes sobre migración en Estados Unidos? Legítimamente, no que hayan sido tal vez lavados de la cabeza. Eso es válido, y vemos que la mayoría de los latinos en este momento está diciendo sí, hay que reforzar las leyes que están en la frontera, pero si en realidad queremos que eso suceda, si en realidad los republicanos respaldan eso, ¿por qué la ley que los republicanos conservadores fueron los que los crearon? ¿Por qué esa ley que está ahí y Biden está dispuesto a firmarla? ¿Por qué por órdenes de Donald Trump no quieren ponerla a voto en el Congreso? Entonces, porque por favor, siempre repites lo mismo. Mentira, porque no es una mentira, los republicanos tienen varios proyectos de ley que están en estos momentos obstaculizados por los demócratas desde hace años. Desde el 2021 están ahí paralizados porque los demócratas, por razones electorales, no quieren permitirle que los republicanos ganen en un tema que ya de por sí, con la narrativa y lo que estamos viendo del sentimiento de la gente y los latinos, es que quieren un control. ¿Tú crees que Donald Trump va a lograr algo en el legislativo en términos migratorios si es que llega a ganar? Puede ser que sí, pero a la misma vez no me sorprendería, dado la polarización en estos momentos, y los demócratas. Mira, esto pudo haber sucedido cuando Donald Trump estaba en la Casa Blanca. Él lo único que pedía para poder otorgarle una ciudadanía a los Dreamers era un muro. ¿Y qué dijo Nancy Pelosi? Nancy Pelosi dijo que no. Perfecto. Muy bien. Todas las opiniones, todos los ángulos. Esto es Línea de Fuego, donde la última palabra la tiene usted.